mirada a la actualidad. Bueno, y a partir de este momento es un verdadero gusto estar conversando con la senadora Lilian Quechichán. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo viene ese cierre de campaña? ¿Muy agotada? Sí, un poco cansados todos porque se ha hecho larga, porque no nos olvidemos que empezó con las internas, pero muy reconfortados. La verdad que el fin de semana ha sido fantástico. Nosotros estuvimos el sábado acá en Villa Viarris, en el cierre de la coordinadora M, mucha gente, un ambiente precioso. Perdón. No, por favor. ¿Alergias primaverales? Absolutamente, los plátanos responsables. Sin duda, nos afecta a ahí todos. había, mucha gente. Después nos cruzamos con unos uruguayos que habían venido de Gotemburgo a votar, como 20 eran. A su vez habían ayudado a que los uruguayos que están en Puerto Alegre vinieran hasta aquí en unos ómnibus. Digamos, toda esa cosa frente amplista que siempre nos reconforta, ¿no? De la gente que aunque haga años que esté en otro lugar, sigue teniendo su corazón en el Uruguay y en el frente. Y bueno, y ayer la caravana, fantástica por la cantidad de gente que participó en las 4 caravanas, y fantástica por la cantidad de miles de personas en las calles que salían a saludarlos con esperanza, con alegría. Muy reconfortados realmente. ¿Se percibe un ánimo favorable a ganar en primera vuelta? Yo no me animaría a decir eso porque realmente la Constitución uruguaya exige la mitad más uno, claro. Casi un 51%, pero sí un ánimo a los frente amplistas. Nosotros somos la principal fuerza política hace muchos años en este país. Aquí lo que hay que lograr, me parece el objetivo más importante, es la mayoría parlamentaria. Y ahí sí te diría que noto casi en estos últimos 10 días el clima que tuvimos en la remontada de la elección pasada, entre octubre y noviembre, que fue una cosa extraordinaria, porque realmente habíamos terminado esa primera vuelta con 39 puntos y llegamos al balotaje con 47. Te diría que siento en estos últimos días un espíritu parecido, de gente que dice, bueno, vamos a dar el último esfuerzo, hablemos con los vecinos, hablemos en la puerta de la escuela, hagamos todo lo que podamos para lograr esa mayoría parlamentaria. Eso sí, claramente lo sentimos ayer, lo sentí el sábado, después estuve en la tarde en Canelones, ahí en San Anastasio, en un acto de la lista 95, y también, digamos, había un estado de ánimo de la gente muy bueno, que es cierto que esta campaña ha costado la participación temprana de la gente, pero estos últimos 10 días sí realmente hay un sentimiento de que el frente puede llegar a esa mayoría parlamentaria que le permita gobernar para esas grandes mayorías, que es lo que nos estamos proponiendo. Usted va segunda al Senado en la lista 95. ¿Cuáles son las expectativas de esa agrupación? Y nosotros estamos trabajando para tener 3 senadores, para que el senador Vergara, para que yo y para que el senador María podamos seguir estando en el Parlamento, y obviamente una buena bancada de diputados. Y ese es nuestro objetivo. Esperemos que lo podamos lograr. Creo que hemos sido los serenistas un aporte en este Parlamento que termina. Estamos convencidos que estamos ayudando a ganar, y fundamentalmente la preocupación nuestra también es tener una buena presencia que ayude al Frente Amplio a gobernar. Y si es que podemos lograr llegar al gobierno, y ese es nuestro objetivo, siempre
en un Frente Amplio unido, fraterno, diverso. Sabemos que hay muchas opciones, y eso, bueno, cuando convocamos a la gente, obviamente convocamos a votar las opciones que quieran, pero estamos, sí, en estos días explicándole a la gente la importancia que tendría que los sereñistas estuviéramos en el Parlamento y fuéramos una fuerza de respaldo importante para un futuro gobierno de Yamandu y de Carolina. Yo esto se lo pregunto a cada una de las personas con las que voy conversando, y es cuáles son los énfasis que entienden que tendría que tener un próximo gobierno frente amplista. Bueno, creo que ahí coincidimos todos en el Frente Amplio, en que no hay duda que el Uruguay está hipotecado si no logra atender ese crecimiento de la pobreza infantil, porque no es lógico que en un país pequeño como el Uruguay no podamos recuperar de la pobreza a ese número de miles de niños que nacen año a año en el Uruguay y que terminan en hogares pobres. El Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio hicieron un avance extraordinario en recuperar la pobreza, en bajar la indigencia, en generar más condiciones de igualdad. Yo te diría que eso es lo más preocupante del actual gobierno. No solo ha crecido la pobreza infantil, que quiere decir que son niños que viven en hogares pobres, por lo tanto hay más pobres, sino que ha profundizado la desigualdad. Y eso para una sociedad pequeña como la nuestra es muy complicado. La pobreza infantil, sin ninguna duda, entre las prioridades que presentó Orsi en Colonia, ese es un capítulo importante, más CAIF, más escuelas de tiempo completo, obviamente más sistema de cuidado para ayudar a esas mujeres. En muchos casos esos niños pobres están en hogares monoparentales, están solo con mujeres, y eso nos parece importante. Y te diría que después, para los sereñistas, el perfil más fuerte es que estamos convencidos de que hay algunos temas que preocupan enormemente y que cruzan hoy la vida de los uruguayos, como es la inseguridad o como es algunos problemas en la educación, que requieren grandes acuerdos nacionales. En eso nosotros hemos sido muy firmes, hemos hecho propuestas. Sereñistas acaba de presentar la semana pasada un conjunto de ideas que para nosotros serían importantes en los temas de seguridad, es decir, cómo recuperamos tanto en salud mental como en adicciones a la población carcelaria, cómo acercamos la justicia a los barrios, obviamente cómo creamos un Ministerio de Justicia que nos permita concentrar en el Ministerio del Interior la represión y poner en valor algo que ha estado en un debe muy fuerte en este periodo de gobierno, que es la rehabilitación. Cómo trabajamos para desarmar a una sociedad que está armada. Un conjunto de ideas que los sereñistas han propuesto ahora hace 2 o 3 días, y fundamentalmente Martín Valcorba, el economista Martín Valcorba y el equipo de asesores nuestros ha trabajado sobre una propuesta para poder dar respuesta rápida a un problema. Te diría que en las giras, en Montevideo y en el área metropolitana, no hay duda que la inseguridad es el tema dominante, ha cambiado la vida de los barrios, tenemos niños heridos en cifras que nunca nos hubiéramos imaginado. En el interior del país es un problema también, porque nosotros lo hemos dicho muchas veces antes, la penetración del narco la veíamos claramente en Montevideo, en el área metropolitana, en Canelones, puede ser que en Maldonado, pero hoy no hay pueblito que uno no haya visitado, pequeño, de cualquier departamento, donde la gente no te diga que también están presentes los narcos y su incidencia sobre la vida del futuro de los jóvenes. Pero en el interior también hay una preocupación enorme, pero te diría enorme. A mí me sorprendió la demanda de la gente en cuanto a la asistencia a los servicios de ACE, para decirlo de alguna manera, a los hospitales,
la llegada a los especialistas, ni que hablar a las coordinaciones quirúrgicas, que todos sabemos que tenían un atraso importante que se generó en la pandemia y lo podíamos entender, pero ya era hora de que eso se hubiera podido superar y bueno, y el acceso a los medicamentos. Bueno, ahí Martín Valcorba, en nombre de Sereñistas, hizo hace pocos días esa propuesta de cómo el 2 de marzo podríamos tener una respuesta rápida. Ya hay que mejorar los sistemas de compras, no hay duda. Hay que hacer una compra de urgencia, nosotros tenemos leyes que la permiten, para rápidamente proveer a los hospitales de medicamentos y obviamente ACE está comprando con un programa casi en 2017 que indudablemente no está dando respuesta a las demandas actuales, además del atraso de 150 millones de dólares con los proveedores, y eso ha sido un factor bien complejo. Bueno, hay propuestas para cómo resolver rápidamente esa emergencia, que es no que no haya medicamentos de alto costo, sino que no haya paracetamol, que no haya medicamentos para la diabetes, es decir, medicamentos usados por mucha gente. Claro. Bueno, en ese sentido te diría que es un perfil nuestro, el diálogo, las propuestas, y cómo el Uruguay no puede dejar de dar respuesta a algunos temas, tanto el de la pobreza, porque el Frente Amplio, te repito, sacó 1 millón de personas que estaban en la pobreza después de la crisis del 2001-2002 y logró bajar la pobreza del 40% al 8%. Pero cuando llegamos al núcleo duro de la pobreza, ese rayano con la indigencia, también tuvimos algunas dificultades. Hoy tenemos un aprendizaje, tenemos, bueno, obviamente un conocimiento del Estado mucho mayor. Sí, pero también hay una sociedad que se empobreció más todavía. Indudablemente, porque todas estas cifras de, como dice Mario Vergara, que nos muestran que parece que estamos en el mejor de los mundos, cuando uno se mete dentro de esas cifras, hurga dentro de esas cifras, te dicen, bueno, los salarios han mejorado su capacidad de gasto, y cuando uno escucha a la Universidad de la República decir sí, ese es el promedio, es cierto, nadie puede decir que eso no sea cierto, pero cuando uno mira adentro, el 95% de las personas asalariadas de nuestro Uruguay perdieron salario en este periodo. Esos 4 años y medio fueron de pérdida. Solamente el 5, un poquito más del 5% de los que más ganan son los que más se beneficiaron. Es una comprobación de, yo te diría, la única promesa electoral cumplida a cabalidad por el presidente de la calle Pou, que fue gobernar para los más ahorros, y que esos más ahorros sean el tractor que después arrastre a otros ciudadanos. Una política que trae el derrame, que tiene muchos años, que la hemos escuchado aquí y en otras partes del mundo, y que en ninguna parte del mundo, y acá tampoco, ha dado resultados. Entonces, sí, como tú decís, el empobrecimiento y la capacidad de gastos de los salarios medios de este país, eso también ha sido un factor importante en la profundización de la pobreza. El Frente Amplio lo dijo en la pandemia, cuando estábamos analizando las medidas, que bueno es decir y recordar en esto que ellos dicen que el Frente Amplio todo ha sido que no. Primero sería bueno recordar todos los no de los actuales gobernantes cuando eran oposición, ¿no? Yo todavía me sorprendo mirando el no a los trabajadores, a las 8 horas de los trabajadores rurales, el no a la formalización de las domésticas, el no al hospital de ojos, el no al CUDIN. Tenemos, no sé, 50 cosas para decir de que se opusieron. Pero en el caso de la pandemia, el Frente Amplio y nosotros en el Parlamento acompañamos todas, absolutamente todas las medidas de asistencia a una sociedad que, como todo el mundo, estaba viviendo un momento terrible. Pero también dijimos
que si el gobierno, en vez de ahorrar, que era de lo que se vanagloriaba, porque hay que decir, en la pandemia el Uruguay igual creció. Entonces es cierto que fue un momento que requirió muchos recursos, pero no es cierto que el Uruguay no creció, y nosotros dijimos que había que invertir más en la gente, como está haciendo el mundo entero. Y si no, íbamos a pagar un precio de muchas personas caídas en la pobreza. Y fue lo que sucedió. En los países del mundo donde se invirtió más socialmente, hubo menos caída en la pobreza. Y cuando uno analiza la pospandemia, Uruguay fue uno de los 4 o 5 países que no pudo recuperarse a los niveles del 2019. Muy lejos estuvimos. Entonces, bueno, esas son las preocupaciones, la salud de la gente, la salud, la educación, la inseguridad. Aunque te parezca mentira, en muchos pueblitos del interior nos han planteado a nosotros, porque nos identifican con una gestión de 15 años en el Ministerio de Turismo, el turismo social. Mira, yo he quedado impactada de lo que la gente nos sigue diciendo, de lo que significó en su mejor calidad de vida una doméstica, un peón rural, un trabajador de bajos ingresos, una chiquilina de 15 años que no podía hacer su cumpleaños, cómo les mejoró la calidad de vida el turismo social. Sí. Te digo, desde las cosas que podrían parecer pequeñas hasta las más importantes, como son no poder salir de la casa porque hay balazos, o no tener medicamentos, o perder horas docentes. Muchos docentes nos plantearon, y muchos chiquilines obligados a cambiarse. Bueno, los que van al Java nomás este año han perdido 25 grupos. Un liceo que justamente era orgullo porque le llegaba a una cantidad de gente impresionante. Bueno, se ha hecho un esfuerzo. A mí me causa gracia cuando dicen esta es una campaña sin ideas. Bueno, las ideas han estado. El problema es que hay una tendencia a llevar el debate a, bueno, los músculos, al gimnasio, a los piropos, que no sé si llamarle piropo o desubicaciones absolutas de los candidatos. Bueno, si queremos caer en ese debate, bueno, es difícil hablar de los problemas de la gente. Nosotros hemos dicho, Carolina lo ha dicho mucho, yo comparto, que no nos distraigan, y en eso estamos conversando mano a mano con la gente. Eso es lo que hace Yamandú, lo que sabe hacer muy bien Yamandú. Y ayer nos preguntaban en un programa de televisión, bueno, si no hay mayorías nacionales, ¿quién es el que podría gobernar mejor? Bueno, yo creo que hay pocos ejemplos de intendentes que hayan tenido que dar respuesta a desafíos de obras en su departamento tan grandes como tuvo Yamandú en Canelones, y que haya sabido conquistar los votos necesarios a pesar de las órdenes del presidente de la República de no darle ni un voto al intendente de Canelones para las obras que precisaba, y con su diálogo, con su mano a mano, Yamandú consiguió tener las mayorías especiales, que son muchos votos, son más de 23, 24 ediles. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que vamos a tener la mayoría parlamentaria, pero siempre decimos, el Frente Amplio está preparado para estar al frente del gobierno del Uruguay en cualquier circunstancia, porque ya lo hicimos. En realidad, cuando recibimos el Uruguay en el 2005, era un Uruguay postrado, era un Uruguay con 1 millón de pobres, era un Uruguay desanimado, era un Uruguay con pésima imagen en el exterior, y bueno, y nosotros pudimos lograr las cifras que logramos de crecimiento, de imagen, de igualdad, de distribución de la riqueza, que es lo que Danilo siempre decía: la teoría del derrame es un fracaso, nosotros debemos crecer con equidad, que fue lo que hicimos y lo que queremos volver a hacer. Ya en el final, porque nos queda casi nada de tiempo, pero ¿considera que más allá del resultado que pueda haber con el plebiscito de la seguridad social, es un tema que el próximo gobierno deberá encarar? Bueno, para nosotros el tema de la seguridad social, mucho antes de que el PIT-CNT resolviera el plebiscito, el Frente Amplio en unidad
había resuelto que era un tema a encarar. Nosotros estamos absolutamente en contra de la propuesta de reforma de las jubilaciones. Vamos a ser claros cuando hablamos, claro, ¿no? Reforma de la seguridad social. La seguridad social abarca muchas otras cosas, entre ellas el sistema de cuidado, entre ellas las asignaciones familiares, cosas que sí el Frente Amplio quiere abordar. Vuelvo a repetir, antes de que el PIT-CNT resolviera, nuestra fuerza política en unidad ya había dicho, este es un tema central, el 2 de marzo, si ganamos el gobierno, instalamos un diálogo social para hacer una reforma verdadera de la seguridad social. Por eso, yo lo digo, para mí el dolor más grande es que este plebiscito dividió al Frente Amplio y era innecesario, absolutamente, y además, realmente, la papeleta, desde mi punto de vista, con todas las mejores intenciones, porque esos 3 temas que están puestos estarán en el diálogo social y muchos otros, está muy mal redactada, y cuando uno va a incorporar cosas a la Constitución, tiene que tener mucho cuidado. A mí realmente la frase de que ninguna persona, ningún jubilado o pensionista en cualquier sistema previsional no va a perder ninguna de las conquistas ganadas hasta ahora, le pone un blindaje, por ejemplo, a una futura reforma de la caja militar. Y a mí eso me preocupa enormemente, más allá de que además el programa del Frente ha hablado siempre del ahorro individual sin lucro. El Frente Amplio en sus 15 años bajó constantemente y ha prometido seguir bajando las comisiones de las AFAP. Lo que nuestro programa no dice, como sí dice la papeleta, no dice, es que eliminemos el sistema del ahorro individual. Entonces, además de que el Frente Amplio ya tenía un camino recorrido, además de que para el Frente Amplio sí es un tema central, desde mi punto de vista, la papeleta, con la fuerza que tiene, incorporar en la Constitución medidas para un mundo tan cambiante como es el mundo del trabajo, en lo personal me hacen no acompañarlo, y no me hacen en absoluto ser defensora de la reforma del gobierno. Estoy radicalmente en contra y quiero discutirla con toda la sociedad, los cambios necesarios para una seguridad social solidaria y sustentable, porque también asumamos que con lindas frases no se soluciona un Uruguay que se ha envejecido, que va a tener menos gente aportando, y para eso hay que dar respuestas serias y responsables. Senadora Lilian Quechichán, muchísimas gracias por estos minutos en Info 24 y bueno, éxitos el próximo domingo. Gracias a ustedes siempre por los espacios que nos dan. Estos son días muy importantes para seguir en contacto con la gente. Muchas gracias. Un abrazo para todos por ahí y a los oyentes. Muchas gracias. Gracias. Info 24, la actualidad que nos mueve.